Buenas tardes, profesora. A mi grupo y a mí nos ha tocado responder educación en el Perú. Se divide en tres factores que afectan el desarrollo de la educación, antecedentes de la educación y la educación a lo largo de la historia. Factor social. Pobreza infantil. En el año 2001, más de 2 millones de niños y niñas menores de 5 años son pobres, lo que nos da a entender que el 62% de los hogares con niños y niñas menores de 5 años no acceden a sus bienes y servicios básicos. Se ubican en situación de exclusión, marginación y privación. Analfabetismo. El analfabetismo no solo está asociado a una falta de educación, sino que también a su calidad, los bajos resultados de rendimiento académico, las altas tasas de retiro y los pocos años de rendimiento académico. Los datos de 2005 indican el 77 y 43% de la población que termina primaria no rinden por debajo del nivel básico en las áreas de matemática y comunicación. El 4 y 7% de la población estudiantil primaria y secundaria abandona el sistema educativo. El 7 y 6% de la población primaria y secundaria no llega a finalizar el año escolar. En 2007, la población de pobreza extrema y las áreas de la zona rural tuvo solo 6 años de educación. El 37% de la población no culminó la educación básica. Estos resultados generan jóvenes y adultos de diferentes niveles de alfabetización. Trabajo infantil. Los resultados en la encuesta nacional de hogares reflejan la existencia de una importante población de niños y adolescentes de 6 y 11 años, insertados precozmente en el mercado laboral. 21%, siendo mayor porcentaje en el área rural, 35.5%, y en el área rural 5.4%. El 79.7% de la población de 6 y 17 años asisten a un centro de aprendizaje y el 20.7% no. El trabajo infantil de 6 a 7 ha crecido a comparación del trabajo de la población de 6 a 17 años. Están trabajando descuidando su educación escolar. La participación económica de niños y niñas de 6 a 11 años en las áreas urbanas es del 6% y en las áreas rurales es 7 veces mayor, 43%. Los niños y niñas de 6 a 11 años se insertan en el mercado laboral debido a la pobreza extrema. En el servicio de la salud. La salud es uno de los aspectos en que el adolescente óptimo de la población escolar se ve afectado en los desempeños de sus tareas. Según los datos registrados, las primeras causas de las enfermedades es por las respiratorias del 27.7%, enfermedades infecciosas y parasitarias 11%, y las enfermedades de la cavidad bucal 18.37%. Asimismo, se reporta que las causas de morbilidad de la población escolar de 5 a 17 años son infecciones respiratorias, tuberculosis y accidentes de tránsito. Según entes de 2009, el 9% de los menores de 15 años en las áreas urbanas no viven con ninguno de sus padres biológicos y se encuentran en condiciones de adopción.
Factores políticos. Instituciones unidocentes. Las escuelas multigrado y unidocentes representan el 43% en un total de instituciones educativas a nivel nacionales. En las escuelas primarias cuentan con solo un profesor para todos los grados unidocentes. Establece el 37% de todas las zonas rurales y el 32 y 36% de todas las escuelas de pobreza y de pobreza extrema, respectivamente. Calidad educativa. La calidad educativa es una capacidad de un sistema para lograr que los estudiantes alcancen aprendizajes socialmente relevantes, condiciones y los procesos que hagan factibles el logro de resultados buscados. Para analizar en qué medidas el sistema educativo peruano está encaminado hacia la mejor calidad educativa, es necesario contar con información sobre las variables determinando que puedan ser particularmente relevantes o de mayor impacto para nuestro país. De acuerdo con el informe sobre los indicadores de calidad educativa elaborado por la unidad estadística del MEM en el 2004, la baja calidad de los resultados de educación expresa en el rendimiento académico diferentes de personas que concluyen primaria y secundaria. Es un problema principal que afecta a casi todos los niños y jóvenes, especialmente a los más pobres, pero sin restringirse a ellos. Evaluación Nacional de Rendimiento Estudiantil, llevada en 2001. Se verifica el bajo aprendizaje que presentan los niños de la primaria. Para el área de comprensión lectora, los estudiantes de sexto grado de primaria, solo un 7,5%, un 10,8% y un 2,4% logran dominar la comprensión de texto. Comprensión de textos con iconos verbales y gramaticales. Por otro lado, las instituciones multigradas, unidocentes y polidocentes que se encuentran en zonas rurales se ubican por debajo del 1,3%, 2,6% y el 0,2%. Gracias. Continuando con la exposición, ahora seguiremos con los antecedentes de la educación. Educación inca. La educación inca era clasista y reservada. Solo era un privilegio de los hijos del inca y de la nobleza. No era generalizada. Era una educación social discriminatoria, sin injusticia económica. Esta educación estaba orientada a la permanencia del dominio del inca a sus vasallos. Educación popular. La educación popular era una educación no formalizada y diferente a la de la nobleza. Recibían enseñanzas de la vida cotidiana de los padres y los miembros más antiguos de la comunidad. Estos enseñaban la pesca, la caza, la agricultura, las artes, la religión y la vida moral. Educación de la nobleza. La educación de la nobleza, al contrario de la educación popular, era una educación de carácter ético, militar y religioso para la administración del gobierno. Las clases se daban en los yachayhuasi, la casa del saber. Las clases las dictaban los amautas, que eran las personas más cultas de la época. Se aprendía de memoria. Eso quiere decir que es una educación memorista. La enseñanza era ardua y rigurosa. Educación colonial. La educación colonial fue eminentemente clasista. Es decir, las clases sociales dominantes tenían acceso a todos los niveles, mientras que las clases de bajas no tenían el acceso, simplemente no tenían acceso a ella. La educación colonial tuvo características de ser memorista, elitista, dogmática y una gran profundidad religiosa en los cursos.
No existía la libertad de pensamiento, solo podían leer libros que eran autorizados por las autoridades de ese entonces. Los profesores generalmente eran religiosos. La educación colonial se dividía en educación elemental. La educación elemental se llamaba a la educación primaria. Se dictaban las clases en las parroquias. Los cursos que enseñaban eran el catecismo, lecturas religiosas. Asistían los niños criollos y en ocasiones los niños mestizos e indios. En cambio, para las niñas estuvo orientado en el matrimonio y a la vida religiosa. Algunas mujeres aprendían a escribir y a leer. Las clases se dictaban en conventos, donde se enseñaban las artes manuales y las reglas morales. Para poder dictar las clases se crearon los monasterios de Santa María de la Claridad y Nuestra Señora de Atocha en Lima. La educación intermedia. Se llamaba educación intermedia a lo que ahora se llama educación secundaria. Se percibían dos tipos de colegio. El colegio mayor, que estaba orientado a los sectores altos y medios de la población peruana, como el Colegio San Pablo en Lima y el Real Convictorio de San Carlos en 1768, y el Colegio para Caciques, como el Príncipe de Lima y San Francisco de Borja en Cusco. Y la educación superior. Se le llama educación superior a lo que viene a ser ahora las universidades. Esto nace con la Universidad Mayor de San Marcos, que fue creado para la aristocracia colonial y para los hijos de la corona. Se enseñaba la teología, que era su facultad máxima. Entre sus carreras formativas estaban las de abogado, médico, clérigos y teólogos. Estas universidades proporcionaban casa y el sustento para los estudiantes, que no contaban con los medios económicos. Los estudiantes practicaban diversas disciplinas bajo el cuidado de maestros especiales. Gracias. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la educación a lo largo de la historia. Ramón Castilla y la educación. En la historia de la educación, Ramón Castilla influenció mucho en el aspecto de la enseñanza pública a través de su reglamento de 1850. Este reglamento de instrucción se dio ya que en el año 1828 y 1839 el Congreso estaba a cargo de proponer los planes generales de educación e instrucción pública, las cuales no se cumplían. Esto llevó a Ramón Castilla a crear una revolución de escuelas públicas de acuerdo a la exigencia de la época. Este reglamento consta de 10 capítulos y 67 artículos, donde tratan sobre las clasificaciones de los planteles, régimen del profesorado, presupuesto educativo, etc. Educación en el siglo XX. La educación en el siglo XX se inicia con muchos esfuerzos de gobierno por incrementar el número de alumnos en las escuelas públicas, porque se creía que sería el único medio de la integración y el desarrollo económico y la igualdad entre los peruanos. En el gobierno de José Pardo, que fue en el año 1904 a 1908, este gobierno impulsó la educación primaria dividida en 2 y 3 años. También dio un reparto gratuito de materiales de enseñanza a los alumnos. En 1905 dispuso a los profesores la carrera magisterial. Este tenía derecho a la jubilación y a las mujeres les accedió ingreso libre a las universidades, porque antes ellas requerían una autorización ejecutiva. El gobierno de Manuel Odría, que fue en 1948 a 1956, fue una etapa progresiva en la preparación del docente. Esto se debe a la creación de centros de altos estudios pedagógicos. Este sistema se caracterizó por escolaridad de transmisión, seguido de primaria, secundaria y superior. Su objetivo principal en la educación
era moldear a un hombre integral a la sociedad, libre, justa y solidaria. En el gobierno de Belaúnde Terry, que fue en el año 1980 a 1985. A partir de 1980 se inicia el llamado quinquenio. Características del quinquenio: el desarrollo integral del docente del país. Los niveles del sistema educativo considerados en esta etapa son: primer nivel, educación inicial; segundo nivel, educación secundaria; tercer nivel, educación superior. Modalidades educativas: de menores, de adultos, especial, ocupacional, a distancia. La educación el gobierno de Alan García, que fue en el año 1985 a 1990. Se elaboró el Proyecto Educativo Nacional. Contempló los siguientes niveles, modalidades y reformas. Niveles: nivel inicial, nivel básico para adultos. Modalidades: educación de adultos, educación especial. Formas: escolarizado, no escolarizado. El gobierno de Alberto Fujimori, que fue en el año 1990 a 2000. En el año 1990 se desarrolla el programa La Escuela Defiende la Vida, dando alimentos a más de 3 millones de escolares. En el año 1993 y 1994, el Banco Mundial, UNESCO, el Ministerio de Educación elaboran un diagnóstico de educación peruana, precisando los problemas con la carencia y mal uso de los materiales, bajo nivel de salario a los docentes, etc. El gobierno de Alan García, que fue en el año 2006 a 2011. La educación en el Perú es reflejo, evidencia y producto de factores externos como internos, correspondientes con el ámbito económico, político, social y cultural. Debido a que el Estado peruano no tiene la mínima intención de aplicar una educación en base a la realidad sociocultural del país, tampoco pretende hacer suyo y de los peruanos una concepción objetiva de nuestra realidad. El gobierno de Ollanta Humala. En los 3 años de gobierno, la educación ha mostrado mejoras en algunos aspectos, pero también han surgido problemas. Los resultados PISA en 2013 causó polémica, pues Perú quedó último en la lista de 63 países. Gracias. Con la exposición ahora le presentamos un cuadro estadístico sobre el atraso escolar, analfabetismo y sobre ni estudia ni trabaja en la población. El atraso escolar. El atraso escolar en el 2012, 2011 y 2010. El atraso escolar en el 2012 se había afectado un 20,1%, en el 2011 un 21,3% y en el 2010 un 20,6%. Hemos mejorado sobre el atraso escolar que se da. El 21% de la población entre 6 y 11 años de edad asiste a una educación primaria con atraso escolar. Sin embargo, entre el 2010 y el 2012 disminuyó, como pueden ver en el cuadro estadístico, en 13,5% por área de residencia. Por área de residencia fue mayor la tasa de atraso escolar en el área rural, urbana, donde de cada 100 niños que asisten a primaria, 30 presentan atraso escolar, y en el área urbana, 16 de cada 100. En analfabetismo, el 6,2% de la población de 15 años a más de edad no sabía leer ni escribir en el año 2012.
habiéndose educado en 0,9% en relación al año anterior, en el 2011, que fue el 7,1% de la población de 15 a más años de edad. Según área de residencia, el analfabetismo fue más elevado en el área rural, con un 15,9%, que en la urbana, donde llegó a solo un 3,3% de analfabetismo. Ni estudia ni trabaja. Los jóvenes que ni estudian ni trabajan de 14 a 30 años en el 2012 presentó el promedio de 19%. Por sexo existe la mayor proporción de mujeres, que presenta el 25%, en cambio los hombres presentan solo un 13,% que no estudian ni trabajan. De acuerdo con el área de residencia, en el área urbana los jóvenes que no estudian ni trabajan llegó al 20%, mientras que en el área rural llegó al 15,8%. Bueno, gracias por la exposición, eso es todo.